Bueno, como tenemos aquí a varios tipos de líderes, y yo creo que la primera pregunta un poco es sencilla, ¿no? ¿Qué es o cómo tiene que ser ese líder digital, ese líder del futuro? ¿Qué creéis qué características tiene que tener? Empezamos por ti si quieres, Timo. Vamos hacia allá. Sí, Supongo tengo el móvil, sí, perfecto. Yo diría tres cosas. Uno, tiene que tener mucha empatía con su equipo. O sea, todas mis tres respuestas tienen que ver con mi equipo, porque al final es la forma como se ejecutan los negocios, ¿no? A través de los equipos, ¿no? Uno es la empatía con ellos, porque todos somos humanos. En Cultra tenemos más de 1000 empleados y cada empleado es un mundo en sí mismo. Entonces intentamos ayudar y ser muy flexible en nuestra forma como vivimos el día a día de la empresa. En algunos puestos es más complicado porque en atención al cliente hay que cumplir con unos horarios más fijos, pero en otros puestos se puede combinar perfectamente con teletrabajo, etc. Luego la comunicación, ¿no? Tanto desde la estrategia hasta los retos diarios es muy, muy importante. Y creo que también cara al equipo, el tercer, digamos, mantra que uso es ser también muy duro. O sea, yo he tenido, por ejemplo, el año pasado, tener que despedir a personas que han estado conmigo muchos años y creo que siendo un líder también tu equipo espera de ti de tomar decisiones muy difíciles. Sin duda. Marlon, tú nos decías que el líder del pasado estaba muy centrado en las finanzas, las ventas, la gestión. Justo. ¿Cómo debe ser entonces el líder Pues, de hoy en día? ¿No? Porque yo creo que ya estamos hablando de un líder actual, ¿no? Más que del exacto, futuro. exacto. De hecho, una de las cosas que aprendí haciendo un MBA, además, es, y cuando me dieron mi primer trabajo de dirección, me dijeron que me tocaba leer el futuro. ¿Sí? O sea, tener una bola y ser capaz de predecir el futuro. De hecho, hoy lo has hecho, estos dos señores han venido y nos han contado de cómo ellos han estado viendo el futuro, ¿sí? Y lo han predecido. Pero ellos han podido hacer esas predicciones añadido porque han entendido la era digital, la han leído, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, yo alguna vez le pregunté a mi padre cómo era en su época, porque él era director financiero y las finanzas lo eran todo y el ajustar el céntimo lo eran siguen todo. siendo bastante, ¿no? ¿Sí? Todavía. Sigue siendo bastante, pero hoy además tienes que añadir, ¿sí?, las competencias digitales, definitivamente, porque estamos viviendo en la era digital. Filipe, hablábamos de que vivimos un cambio, una época de cambio exponencial, ¿no? Y tú decías, un poco nos adelantabas, ¿qué es lo que tiene que tener ese líder? ¿No? ¿Cómo es la vida de ese líder enfrentándose a un entorno tan volátil, tan cambiante, tan ambiguo, tan incierto, tan rápido, ¿no? De cambio. Al final, ¿qué es un líder, un superhombre? O... ¿Qué crees que tiene que ser? No, superhombre no creo, pero hay un buen libro del co-founder de Intel que dice que solo los paranoicos sobreviven. Yo creo que eso es más verdad que nunca. Que sí. Las cosas van cada vez más rápido en casi todas las industrias. Ahora te vienen competidores que pueden ser muy rápidamente mucho más financiados o mucho más grandes que tú y te pueden pedir de cualquier país. Así que yo creo que lo difícil es mezclar, digamos, esta especie de visión y leadership para motivar y llevar el equipo adelante y al mismo momento ser muy, de cierta manera, paranoico e inquieto para siempre realmente estar pensando en lo que puede ir mal y cómo evolucionar y cómo defenderse o prepararse a defenderse en el futuro. Y eso es un cambio de paradigma grande, creo, porque al final antes las business school formaban gestores. Yo digo, hoy en día un gestor es algo de poco valor. Todo el mundo tiene un MBA, todo el mundo ha hecho una business school, todo el mundo sabe contar, todo el mundo ha estudiado un poco de marketing, un poco de finanzas, un poco de todo, así que el gestor normal y corriente hoy en día es un activo muy reemplazable porque hay un número infinito, lo que falta es la gente que justamente es capaz de definir proyectos, de ejecutarlos rápidamente, de evolucionar constantemente, de vivir de manera cómoda, asumiendo mucho riesgo y con presión constante de ejecución y de resultados.
y eso es un perfil muy, muy diferente y no es necesariamente el perfil que las business school en general forman hoy en día. Yo creo que empieza a haber un gap en muchos casos entre lo que el mercado va a necesitar y las personas que se forman. Y probablemente eso implicará perfiles de horizontes muy diversos y no habrá un camino único muy, muy formatado. Sino, por ejemplo, en Francia el camino es formatado a un punto que es casi ridículo, ¿sabes? Cada vez más habrá gente de muchos horizontes. Nosotros comentaba al principio de la presentación que queremos formar a las personas en creatividad, en capacidad de colaboración, en resolución de problemas, en adaptación al cambio y pensamiento crítico. Yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Pero eso tiene que ser un mindset. Un mindset. No solo la formación, tiene que ser un mindset. Sí, sí, totalmente, ¿no? Al final se trata de aprender a aprender más que aprender recetas, ¿no? Que las recetas al final son caducas. Marc, ¿cómo desde el punto de vista de una empresa líder en tu sector global, reconocida, cómo estáis afrontando todo este reto de transformación y qué nos puedes contar en cuanto a cuál es el estilo de liderazgo que se adopta desde Mango? Bueno, yo creo que en primer lugar, creo que todos tenemos claro que la realidad que vivimos ahora es compleja, es difícil de predecir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar más de posibilidades que de probabilidades, ¿no? Y eso creo que lo hemos vivido con el presidente Trump, ¿no? Que creo que las probabilidades que le dábamos incluso al Brexit, incluso ahora si queremos intentar predecir si habrá Brexit o no, ahora ya empezamos a hablar ya de posibilidades, ¿no? Y a prepararnos para posibilidades. Entonces, creo que tenemos un entorno complejo porque hay muchas variables y eso, cuando hay muchas variables, genera problemas con muchas variables a resolver y eso es lo que produce que necesitemos equipos multidisciplinares. Entonces yo creo que es una de las razones, digamos, es ir a equipos más pequeños, ¿no? Felipe hablaba de la rapidez, etcétera, no quiero repetirme, pero luego yo, por mi experiencia también, viví en Latinoamérica unos años, donde quizá el carácter es un pelín diferente. La parte humana es la que para mí cada vez más diferencia a los perfiles y ya no solo a los líderes, pero sobre todo a los líderes. Creo que cada vez es más exigente el ser una persona empática, ser una persona que sepa comunicar. Creo que todo el mundo ya hoy en día tiene que saber vender, porque al final un día vendes una idea, hoy estás aquí contando historias. Creo que es muy importante ser cercano, donde siento que los ciclos cada vez son más cortos y las nuevas generaciones y las no tan nuevas generaciones creo que viven de forma diferente y viven por experiencias y eso creo que a los líderes nos exige ser mucho más cercanos y comunicar, ser muy exigentes desde el lado humano. Entonces yo creo que siempre me gusta mucho hablar de eso e incluso de la parte de los valores de las personas y de cómo conectamos con la gente, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que, mira, conectando con esto que me dices, yo creo que vamos a conectar precisamente con la siguiente pregunta y empiezo contigo, ¿no? Hablamos de transformación digital, hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablemos de la verdadera transformación de las personas. ¿Dónde quedan las personas y cómo las organizaciones deben afrontar el reto de transformar también a estas personas a este nuevo entorno, ¿no? Porque al final hay cantidad de gente que se siente excluida y cómo los vamos a incluir. ¿Qué tienen que hacer las empresas para que estas personas sean capaces de asumir toda esta transformación que estamos viviendo y que va a venir, y cada vez va a venir de manera más dramática, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar creo que es fantástico poder construir eventos así y para hablar de liderazgo, porque hay muchas empresas o incluso hay mucha gente con la que yo he hablado y no consideran el liderazgo como una herramienta o un skill fundamental, ¿no? para el éxito profesional o para conseguir sobre todo resultados. Entonces yo creo que nosotros, por ejemplo, en Mango le estamos dando muchísima importancia y también en empresas que estuve anteriormente al hecho de aprender y desarrollarte como buen líder, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, en cuanto a las personas, creo que vivimos un poco hacia donde vamos, hacia la era de los robots, ¿no? La cuarta revolución tecnológica, etcétera, etcétera. Creo que lo que le llamamos los soft skills cada vez son más importantes. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, cuando he tenido que construir equipos, transformar, etcétera, me fijo mucho en cómo la persona comunica, cómo la persona trabaja con los demás, cómo la persona piensa, cómo la persona
¿vale? Más allá de si sabe Excel, si sabe inglés, que yo creo que todo esto, hoy en día, como decía Felipe, ¿no? Todo el mundo tiene muchos títulos, pero creo que la actitud que tiene, la proactividad, ¿no? Todo eso para mí es cada vez más importante y cada vez será más importante y más diferenciador. Estos soft skills de los que tú hablabas, ¿no, Philip? Un poco todo haría referencia a ello, ¿no? El mayor soft skill es la actitud. Les gana a todos los demás. Quiero decir, con actitud todo el mundo evoluciona, aprende, mejora. Sin actitud es complicado. Es decir, la gente viene con, digamos, unas habilidades, pero no evoluciona mucho. Nosotros buscamos actitud primero, siempre. Esa actitud firme que hablabas tú, Timo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final creo que el líder también tiene que llevar el timón firmemente y que la gente que ha confiado en él tiene que saber estar segura, ¿no? Con él. ¿Cómo gestionas también esos malos momentos? Personalmente, bueno, siendo muy abierto, ¿no? Y mostrando vulnerabilidad. O sea, yo soy yo mismo en estas decisiones difíciles. Respecto a la actitud, nosotros, por ejemplo, en nuestro proceso de selección, los títulos o las carreras o los trabajos anteriores ya pierden mucha la relevancia. O sea, nosotros contratamos casi solo por los valores que buscamos. En Cultra tenemos 3 valores, que es pasión, compromiso y innovación, y hacemos una entrevista en base de estos valores. O sea, raramente preguntamos, o sea, yo al menos en una entrevista, sobre títulos o digamos, cualificaciones más técnicas. Todo el tema es cómo veo esta persona siendo capaz moverse en un ambiente difícil en el futuro. A crear un equipo de personas alineadas en torno a unos valores, ¿no? Que Sí. puedan compartir una visión y ser solidarios, ¿no? Sí. Podríamos decir. Marlon, hablemos un poquito hablamos de personas, hablamos de transformación digital, hablamos de liderazgo. El líder ¿cómo debe formar a estas personas en esas competencias tecnológicas? ¿Qué actitud tiene que adoptar el líder ante su equipo? Pues mira, de hecho en la transformación digital hay una regla con la que trabajamos mucho, que es el hecho de que los usuarios, los nuevos usuarios, son tanto los clientes como los empleados. Tú tienes que tratar a tus empleados igual como tratas a los clientes, que asumo que tratas bien a los clientes, ¿vale? ¿Sí? Entonces, y tienes que tener además un nivel de transparencia enorme. Sí, hay una cosa que ha venido ocurriendo desde hace muchos años, y de hecho tú lo pusiste en tu presentación cuando pones la parte de Buca, ¿no? Es que utilizaban muchas organizaciones este tipo de organigrama, no sé si lo habéis visto, que tenía cajitas y muchas cajitas hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, y todas las decisiones y todas las partes interesantes ocurrían solo en las cajas que estuvieran arriba. Todas las personas hacia abajo no saben nada. De hecho, yo en este momento estoy sustituyendo a Ramsés porque no llegaba a tiempo, ¿no, Ramsés? Y, por ejemplo, la parte de la ciberseguridad, ¿no? ¿Cuántos dentro de la organización tienen que saber de ciberseguridad y tienen que preocuparse sobre la seguridad? El 100%. Para darte un ejemplo y cerrar, con un banco estamos diseñando, de hecho, para que el 100%, pero cuando digo el 100% es todos los empleados, aprendan un poco de código. Porque luego cuando viene, un poco, ¿sí? Cuando vienen los cambios, ¿quiénes son los que ofrecen la resistencia? ¿Sí? Son todos los empleados y todos aquellos que han estado sencillamente aparte. Es un tema de respeto, es un tema de transparencia, ¿sí? Y es un tema de inclusión. A nivel de skills tecnológicos, hablemos de skills tecnológicos de este nuevo líder digital. ¿Qué nivel crees, Marc, que debe tener un líder hoy en día a nivel de tecnología para poder liderar un proyecto empresarial en el presente y en el futuro? Bueno, yo creo que evidentemente en cada sector es diferente, ¿no? Pero por lo menos en el sector en el que yo conozco, en la parte de retail, yo creo que la exigencia la marca el mismo consumidor. Entonces, hay un punto en el momento en que el consumidor hoy en día, en toda la parte de omnicanalidad y la parte de e-commerce está creciendo y entonces se está dándole la vuelta completamente, sobre todo en Europa, luego quizá un poco más retrasado en Latinoamérica, pero todo va a ir seguido. Yo creo que esto ya te exige, digamos, de alguna forma, si tú pretendes conseguir unos resultados sobre un consumidor que ni siquiera entiendes, eso me parece ya imposible, ¿no? Y por otro lado, también es verdad que, bueno, no sé, quizá luego hablaremos, ¿no? Pero yo considero la eficiencia como una de las claves en este siglo donde también es tan difícil conseguir una rentabilidad con este foco en el cliente
tan grande que tenemos, ¿no? Queremos ser súper rápidos, pero a la vez queremos ganar dinero. Entonces, pero claro, la última milla cuesta mucho dinero, pero quiero en 12 horas poder entregar en Londres, ¿no? En Barcelona. Entonces, por otro lado, creo que este foco en eficiencia apoyado en la tecnología para ser más rápidos, más reactivos, quizá no tan precisos en la predicción, pero sí ser mucho más rápidos en la reacción, que igual suena un poco así, creo que me parece que es hacia donde tenemos que ir. Muy bien. Philippe, ¿qué crees? ¿Crees que las skills tecnológicos tienen que ser parte de la formación o de las capacidades de líder exponencial? No. Yo creo que puede, a ver, hablamos Para de eso cosas, estamos, para debatir, ¿no? hablamos Si de todos tenemos las mismas ideas, creo que no. A ver, sí, evidentemente, si hablamos de las cosas básicas que todo el mundo tiene que dominar, o sea, sistemas de comunicación y lo que sea, yo creo que un líder digital puede saber muy poco de tecnología. Yo sé muy poco de tecnología, por ejemplo. No, que si hablamos de liderazgo de proyectos digitales, yo no creo que tengas que saber mucho de tecnología para justamente hacerlo bien. Yo creo que al fin y al cabo se trata de clientes, de servicio valor añadido, de que paguen por ellos. Así que sepas realmente cómo se construye una plataforma, cómo se hace código. No digo que no sea interesante, puede ser interesante y yo nunca he aprendido código básico, pero me interesaría. Pero más por curiosidad, creo que realmente porque añadiría valor. Si sé hacer 4 líneas de código, no voy a mejorar nuestra tecnología, eso sería más curiosidad. Sí, quizás hablo más de conocimientos conceptuales de la tecnología, ¿no? O conocer la potencialidad de la tecnología, ¿no? Como para qué sirven esas herramientas, ¿no? Como puede ser el blockchain, el big data o la inteligencia artificial, para poder integrarla en los procesos o la innovación, ¿no? O sea, conectar nodos que te permitan innovar de una forma más acelerada. Tal vez depende de tu proyecto, quiero decir, evidentemente. Si lanzar una empresa de blockchain, si no tienes ni idea de blockchain, cuando al final lo que vendes es, antes que todo, la tecnología, algo complicado, pero yo creo que puedes llevar muy bien el e-commerce de Mango y saber muy poco de tecnología. Sí, sí, pero yo creo, yo estoy un poco, o sea, sí que estoy de acuerdo con Felipe en el sentido de que es más un poco orientado a tu puesto de trabajo y a cómo la tecnología te puede ayudar a ser más eficiente, a hacer mejor, a conseguir mejor los resultados. No tanto de decir, bueno, todo el mundo tiene que saber de blockchain, no tanto de todo el mundo tiene que saber, ¿no? Sino que ya es una curiosidad, es una predisposición hacia la tecnología como algo, como un potenciador, ¿no? Porque también es verdad que a veces usamos tecnología por usar, pero cuando realmente tiene que ser eficiente y tiene que ser algo que te genere un valor. Sí, estoy de acuerdo. Al final, un proyecto digital es una idea que se basa en un tipo de cliente, una distribución, un business model, capacidad de iterar mucho para al final encontrar el buen encaje. Eso, al final, la tecnología que hay detrás es, yo creo, secundaria comparado con eso, justamente, cómo dices el producto, cómo atacas el mercado, cómo distribuyes, cómo evolucionas, cómo asumes riesgo, cómo rebotas cuando te has equivocado. Y yo creo que al final eso es realmente el reto. Marlon, ¿qué nos cuentas en este sentido? Bueno, me paso exactamente el día y cada día de la semana hablando con líderes y bueno, y líderes arriba de todo y líderes en la capa media, ¿vale? Es muy frustrante y yo creo que lo habéis vivido, decirme si alguien no lo ha vivido, me encantará. Cuando tienes esta sensación de he ido a contarle a mi jefe, le he explicado todo lo que queremos hacer y cómo queremos innovar y cómo queremos ir más adelante, y ¿sabes qué? No tiene ni, ¿sabes? Idea, ¿sabes? No entiende ni de lo que le estoy hablando. Yo creo que las definiciones son muy importantes, porque por ejemplo aquí nos hemos asustado un poco, yo creo que con la parte de cuánto tienen que conocer, ¿sí? Yo no digo que si tienen que saber de blockchain, tienen que saber escribir un smart contract, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba en Colombia el otro día y un abogado fue muy, muy honesto, me encantó cómo lo explicó, porque dijo, a él le encantó los temas de blockchain, dado que has mencionado blockchain, le encantaron los temas de blockchain, lo invitaron a hablar de blockchain, fíjate, se lanzó de una vez, faltaban 2 semanas, y él de hecho le dijo, oye, y escribimos un smart contract y lo enseñamos además ese día en el escenario. Y luego cuando se puso a investigar qué era el smart contract, se dio cuenta que era código, ¿sí? Y esto pasa constantemente y todos los días en las organizaciones.
Entonces, yo creo que si no sabes un poquito de nadar, no digo que tienes que ser, ¿sabes?, olímpico, pero si no sabes nadar un poquito, no te arrimas ni a la orilla de la piscina, ni te acercas a un río, ¿vale? Ni vas al mar, ni subes a un bote, ni vas a querer probar ningún tipo de cosa, ¿no? Entonces, sí creo que hay que dominar ese lenguaje, yo creo que hay que entender, o sea, de la misma forma que leemos, que veíamos el telediario, ¿no? Y que hace muchos años recibíamos el periódico para saber qué era lo que estaba pasando, hoy también tenemos que saber y tener un poquito del lenguaje de la tecnología, ¿vale? Porque tienes que poder mantener las conversaciones de lo que está pasando, pero añadido a eso, ser entusiasta. Perfecto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mojándonos, ¿sí o no? ¿Líder tecnólogo o no? ¿Líder? ¿Sí o no? Un líder, el líder Sí. necesita skills, conocimientos de las posibilidades de la tecnología. Revisemos otro de los cambios que están ocurriendo en el clima completamente empresarial. Esto ya no es un tema de opinión, es un tema de hechos. Hace 20 años, para que llegaras a SEO, tenías que haber estudiado finanzas, punto, ¿sí? O sea, los que pasaban eran los financieros. ¿Quiénes son los que están llegando hoy a los niveles de SEO y de los altos niveles? No digo que todos sean informáticos, pero son también de telecomunicaciones. O sea, son tecnólogos o son entusiastas de la tecnología. Perfecto, o sea, tenemos que ser entusiastas de la tecnología. Timo, voy a hacer, además de la misma pregunta, voy a lanzar una nueva pregunta que se me ha ocurrido. ¿Hay que enseñar tecnología a los colegios? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Esto sin ninguna duda, yo creo que hace parte de la formación general. Yo estoy de acuerdo que no hay que conocer los detalles, pero los conceptos hay que tener, lo mismo como CEOs o emprendedores tenemos que conocer otros conceptos de estilo marketing o finanzas. Creo que es muy interesante tener una asignatura. Además, los conceptos hoy en día cambian tanto en los colegios porque, o sea, ya móviles o portátiles hacen parte del día al día, ¿no? Entonces, también el formato de aprendizaje es muy diferente cuando fuimos nosotros al cole, ¿no? O sea, para mí un claro sí. Lo que para mí es el más gran reto es cómo gestionar los equipos tecnológicos, ¿no? Porque la tecnología tiene que estar dentro de la empresa, pero es muy difícil conseguir, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, suficientemente equipo informático, ¿no?, para gestionar todos los proyectos, ¿no? Entonces, ahí viene el gran reto, ¿qué haces? Nosotros intentamos, por ejemplo, abrir una oficina en Tarragona para tener acceso a la Universidad de Tarragona para programadores. Contratas gente en otros países donde a lo mejor hay más oferta, ¿no? Y cómo combinas también el desarrollo dentro de la empresa entre equipos propios y externos, ¿no? Y para mí esto es un reto muy grande. Sin duda, sin duda. Si pensásemos, si le pusiésemos nombre a nuestro estereotipo de líder digital, Marc, ¿quién sería para ti ese líder digital que crees que cumple los valores que debe tener el liderazgo digital, liderazgo exponencial? Pero, una persona, ¿qué persona se te viene a la cabeza? ¿Se te ocurre alguien? Ostras. Bueno, yo hablaré de Tony Ruiz, que es mi jefe, el director general de Mango. Muy bien, muy no, bien. no. Le están grabando, Eso no ¿no? puede Le ser, están grabando. Desde aquí un abrazo. Oye, ese ascenso y esa subida de sueldo. No, bueno, pero por ejemplo, es un ejemplo de una persona que asumió la dirección hace 6 meses, bueno, hace ya desde octubre de 2018, que uno de sus grandes objetivos es digitalizar la empresa. De los 3 grandes objetivos es digitalizar la empresa. Entonces, bueno, es una de las visiones, ¿no? Entonces, yo creo que esto marca un poco el camino. Y cuando hablamos de digitalizar, una de las cosas que yo aprendí es, no solo hablamos de la tecnología, sino del formato que tienen las empresas digitales, ¿no? De empresas mucho más versátiles, mucho más dinámicas, mucho más rápidas, que giran sobre ejes más pequeños, ¿no?, por equipos más reducidos. Entonces, un poco la transformación que estamos haciendo nosotros como empresa es hacia ahí, ¿no? Y de integrarla. Y un poco tú hablabas de la tecnología en las escuelas. Bueno, es que yo creo que hoy en día hay que integrarla en el día a día, porque aunque hagas recursos humanos, aunque hagas quizá tipos de trabajo más soft, creo que hay tecnologías que te ayudan un montón a poderte conectar, a poder hacer entrevistas con gente mucho más lejana, a poderte organizar con task management, aplicaciones, etcétera. Entonces, bueno.
Bueno, no os quiero poner un compromiso. Si que quiera responder, que responda. ¿Quién pondría de referencia? Te doy otro y mientras lo vas pensando. Sí. Sí, a mí me encanta Jeff Bezos, sí, el de Amazon. Es impresionante lo que ha hecho. No solamente recordar que empezó vendiendo libros, ¿vale? Y por eso el tema de Amazon y tal, sí, revolucionó el e-commerce, pero después con todo lo que había creado dice, oye, ¿por qué no vendo la plataforma tecnológica también? Eso es transformación digital, eso es justamente, dice, oye, tengo estas capacidades, lo vendo. Y luego, además, se dio cuenta que podía venderle el mismo e-commerce a sus propios competidores. ¿Por qué no? De los euros que están haciendo, me voy a quedar una parte también. ¿Sí? Y ha revolucionado muchísimo, muchísimo, y ya veis por dónde va, y ya va de número 1 además, ¿no? Y se corta el pelo igual que tú y yo, ¿sí? Con lo cual yo creo que eso es además un buen atributo. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es mucho de la transformación digital. Muy bien. Bueno, yo, si queréis, pues, ya, se me ha venido a la cabeza. También es verdad que tengo ventaja porque he puesto la pregunta y digo que tenía varias respuestas, ¿no? Pero Elon Musk, ¿no? Sería como, creo que un líder visionario futurista, ¿no? Y que con un propósito de transformación masiva, me parece que es una... estoy además leyéndome el libro ahora, ¿no? Que lo tenía ahí en mi mesilla de noche y no me lo leía y ahora me he enganchado y no puedo parar de leerlo, ¿no? Y es rápido de leer, o sea que también lo recomiendo, ¿no? La bibliografía que hay escrita de él. No sé si Timo quiere responder o pasamos palabra. Pasamos palabra. Fenomenal. ¿Y cómo vamos de tiempo, Pascual? ¿Tengo 2 preguntas o termino con una pregunta? Pues venga, lanzo la pregunta. Hemos hablado del liderazgo, pero también hemos hablado por encima de las organizaciones. ¿Cuáles son los cambios que la sociedad actual va a exigir a las organizaciones del futuro? ¿Cómo tiene que ser la organización del futuro y cuál debe ser su propósito? Es una pregunta muy conceptual, ¿eh? Muy conceptual. Para que digáis, aquí se trata de un poco que se atreva a responder. A nivel de la organización de la empresa. A nivel de organización de la empresa. Sí, tiene que ser ágil, ¿no? O sea, tiene que ser sobre todo de una forma modular, ¿no? Yo creo como también se refleja también para dar un ejemplo concreto, ¿no? Cómo está organizada la infraestructura de las oficinas. Nosotros estamos en proceso de cambios también, porque creo que hay que ser súper ágil en el momento quién está, o sea, los formatos como antes estaban empresas organizadas, ¿no? Con oficinas, digamos, en cajas, eso desaparece, ¿no? Nosotros, a mí me gustan organizaciones relativamente planas. Yo tengo en total 15 reportes, aunque que mucha gente dice que más de 7 o 8 reportes no deberías tener. Yo creo que es bueno tener muchos reportes porque te permite a enterarte mucho del negocio. Y es interesante porque creo que en ciertos puestos hay que tener especialistas, o sea, hay que tener killers en una área, sea recobro o legal o programación o lo que sea, y luego necesitas gente muy comerciales, versátiles, con diferentes perfiles, ¿no? Y cada vez más internacional, o sea, en nuestra empresa tenemos más de 40 nacionalidades y es imprescindible hablar los diferentes idiomas, ¿no? Entonces es un poco una organización ágil, dinámica, de pocas jerarquías y muy internacional. Lo que decíamos al principio, ¿no? Organizaciones líquidas, capaces de adaptarse a los cambios, ¿no? Rápidamente. Marc, ¿qué me cuentas? Que te he visto ahí. No, bueno, tengo 1000 ideas, ¿no? Pero creo que en este reto de las organizaciones yo creo que hay 2 casos, ¿no? Las empresas, o sea, que las empresas que ya existen hoy en día, ¿cómo van a competir con las nuevas? ¿No? Porque al final, bueno, yo creo que Cultra es un ejemplo, pero de cómo también se ha ido readaptando, pero también al final una empresa nueva, creada para el momento en cuestión, es muy diferente que una empresa, por ejemplo, como Mango, con tantos años detrás, cómo nosotros ahora nos adaptamos, siendo tan grandes, tantos mercados, hacia una realidad de consumo muy diferente, hacia una realidad de los mismos trabajadores y digamos, de las nuevas generaciones muy diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo va un poco a ser una empresa muy reactiva, una empresa muy rápida, una empresa muy flexible, una empresa muy tal, ¿no? Y yo creo que cada vez darle más importancia, si no se la damos ya más, a las personas. Es lo que decía un poco antes, y intentar tener los mejores e intentar que la empresa vaya más rápido que la gente. Que
porque yo lo estoy viviendo ahora, intentando que el mismo departamento vaya un pelín más rápido que las personas que forman el equipo, que es la forma de estimular, la forma de conectar, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Filipe? Sí, bueno, Marlon. yo diría, efectivamente, yo creo que la velocidad es algo que tenemos que pensar y tenemos que estar muy conscientes de lo que eso significa, porque eso lo que significa es, tengo que observar muy rápido, tengo que tomar decisiones muy rápido, ¿sí? No sé cuánto tiempo después de que alguien haya propuesto una idea, ¿sabes? Le tienes que responder un sí o un no, ¿sabes? Pero si lo dejas para 3 meses, sí, no te van a volver a traer una idea en la vida, ¿no? Y adicionalmente seguramente ya además es antiguo, etcétera. Entonces, tienes que ser efectivamente muy plano. Y yo creo que en la parte de transformación digital, que lo hemos explicado yo creo que bastante bien, o sea, no son las organizaciones nativas las que se tienen que transformar, son las otras. Sí, yo estoy en una organización que fue creada en 1968, que tiene 17.000 empleados, que facturamos 6.000 millones de dólares, eso es más o menos una cantidad interesante. Sí, y por ejemplo, yo me reúno de la misma forma con el CEO que con un diseñador. ¿Sí? Esto es absolutamente ágil y si estoy en la oficina de Irlanda me siento como si estoy en la que tenemos en Madrid, y si estoy sentado en Boston es exactamente igual, ¿no? Entonces, y sencillamente tenemos que ir muy rápido, aceptamos ideas, pero a esta velocidad, ¿sí? De hecho, cuando se hacen adquisiciones son procesos de 2 meses, una cosa así, ¿sí? Es la toma de la decisión, o sea, la velocidad es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Ya para cerrar, ¿qué os parece dejar 1 o 2 consejos que se pueda llevar la gente como conclusiones de todo esto? Timo, ¿qué consejos darías? Os animo de pensar en un proyecto propio, porque es una muy buena forma de poder hacer un cambio en la vida. Es muy estimulante. A mí me ha ido muy bien los últimos 3 años. Con la fundación y también la ejecución de mi proyecto, y a lo mejor vais a casa y pensad en un proyecto propio. Muy bien, aquí el título es Líderes Digitales. Entonces, la primera cosa es, cuando decimos líderes, no os equivoquéis, no son los que están absolutamente arriba, lo acabamos de estar hablando en esta misma mesa, todos, el 100%, todo el mundo tiene un nivel de liderazgo. Y yo la otra cosa que quiero decir es mucho entusiasmo digital, muchísimo entusiasmo digital, ¿sí? Muchísima pasión, porque eso nos va a llevar muy lejos. Muy bien, Filipe. Bueno, yo diría que hay que realmente mentalizarse en que las cosas irán cada vez más rápido, cambiarán cada vez más, y hay que aprender a sentirse cómodo en entornos muy volátiles, digamos. Yo creo que eso es un cambio cultural drástico para la mayoría de la población en cualquier país. Porque yo creo que cuando la gente empieza a sentirse cómoda en este entorno muy cambiante, es cuando se siente más cómoda en proponer cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Va a ser muy difícil. Yo, un poco al contrario de lo que decías, a mí me gusta mucho haber montado mi empresa. Yo siempre soy a favor de emprender, pero yo digo siempre, el 98% de la gente no está hecha para emprender. Porque es la guerra del Vietnam. Así que mucho ánimo. La gente underestimate es verdad que creo que no está. Yo en ese sentido, yo siempre digo que no está hecha para emprender porque el sistema educativo está aniquilando todas esas capacidades. Yo creo que lo que hay que hacer es revitalizarlas muchas veces. Una cosa es que no esté hecha, pero se puede reprogramar a la gente para que pueda volver a adquirir, porque el ser humano es emprendedor por naturaleza. Sobrevivimos ante cualquier dificultad. Lo que pasa es que... Yo quería que lo erraba. Yo creo que el ser humano del siglo XXI... En circunstancias normales no está hecho para emprender. Pero yo creo lanzar esperanza, entusiasmo, ¿no? Es decir, pero si queréis podéis. Sí, sí. Eso es así. No, yo lo digo porque o sea, cuando montas una empresa que funciona más o menos... Y que no es tan chulo como parece. Tienes más o menos todos tus amigos que piensan, si lo he hecho y le funciona, ¿por qué no lo hago yo? Después de unos años, todos los amigos se convierten en wannabe entrepreneur porque te ven montar una empresa que funciona. Y al fin y al cabo te das cuenta de que todos quieren hacerlo, pero la mayoría nunca lo hace. Ya está, hay algunos que dices, mejor que no lo hagas porque realmente no te veo por tu personalidad hacerlo. Así que, quiero decir, montar una empresa es extremadamente difícil, complicado, estresante. Doy fe, doy fe.
No, pero es una realidad. Fue por aquí, creo. Pasar situaciones críticas, ¿no? Financieras y... No, y yo creo que es un error. A veces llega el éxito. No, y es un error de los políticos que invitan a todo el mundo a ser emprendedores. Hace 3 años te decían que para solucionar el paro había que montar empresas. Ellos nunca han montado una empresa en su vida. Así que yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre promover el entrepreneurship, que es muy bueno para la sociedad, y querer que todo el mundo va a montar empresas. Eso nunca va a pasar y es realmente muy difícil. Así que hay que ir preparado para la gente que va realmente. No es socio, no es solo la parte bonita, es 90% de estrés, sudor, presión y 10% de momentos bonitos. Ten cuidado, Philip, que las televisiones te están viendo y te van a fichar, ¿eh? para generar debate y controversia. Tertuliano. Bueno, Marc, yo pues, sí que una cosa que a mí, digamos, de los errores que he cometido, una de las cosas que aprendí es a ser valiente, que quizá va un poco, contradice un poco con esto, pero no soy emprendedor fuera de la empresa, sí, dentro de una empresa he tenido que transformar organizaciones, etcétera, y una de las cosas que aprendí rápido fue ser valiente. Entonces, a mí esto me ha servido un montón. Sobre todo en momentos donde hay que decir rápido, donde hay que tomar decisiones constantemente. Al final, yo creo que las empresas lo que quieren es gente valiente y que realmente se moje y que sea capaz, ¿no? Y por otro lado, antes hablábamos de la reacción, ¿no? de ser rápidos, etcétera, etcétera, ser reactivos. Yo creo que antes lo importante era gastar mucho tiempo para acertar y ahora lo importante es casi equivocarse rápido para luego acertar después, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo dedicándome al fast fashion, etcétera, donde todo es en base a reacciones constantes y a leer bien lo que está pasando, con lo difícil que es predecirlo, pues es un poco el mensaje. Suena difícil, suena difícil. Pues muchísimas gracias, por favor, un fuertísimo aplauso porque creo que hemos tenido un panel de expertos que han estado a un máximo nivel.